Nada, lo primero, bienvenidos a vuestra casa, al ICEX. No hay mejor ocasión que la presentación de un informe de la situación internacional del mundo de la franquicia para veros un año más. El ICEX es la agencia encargada de la internacionalización de las pymes españolas, de las empresas españolas, y llevamos muchos años apostando por el modelo de franquicia como modelo de negocio. Es muy importante potenciar a nivel internacional como un modelo para... Tengo el micrófono puesto, ¿no? Nada, bien, como os estaba contando, en el ICEX llevamos muchos años apostando por la franquicia, que nos parece un modelo muy interesante para salir fuera, para poder diversificar riesgos y diversificar mercados. Además, en muchos sectores los distribuidores, el modelo multimarca está desapareciendo, con lo cual es básico apostar por un modelo de franquicia. Es verdad que supone un reto enorme, un reto de tener que cambiar el modelo de gestión de la empresa, de tener que cambiar la forma tradicional de ponerse en manos de un distribuidor cuando uno sale al exterior, pero esos retos son inevitables, como os estaba comentando, está desapareciendo y el ICEX para eso se está intentando acompañar a través de su red en más de 100 oficinas a nivel mundial, en el cual podéis pedir todo el apoyo. Estamos ahí presentes para vosotros. Somos la administración pública, pero una administración pública cercana, y de la mano de la Asociación de Franquicias llevamos muchos años colaborando para daros esa certidumbre, ayudándoos a mapear el tema legislativo a nivel internacional, resolviendo esas dudas legales que podéis tener y todas esas consultas, ayudándoos a identificar potenciales socios en los diferentes mercados y acompañándoos a las principales ferias del sector a nivel internacional para seguir apoyándoos en esa aventura internacional, que es una aventura complicada y para la cual podéis contar con nosotros en todo momento. Sin más, Luisa, bienvenida de nuevo a vuestra casa y te dejo ya contar el informe. Muchas gracias, Pablo, y buenos días a todos. Primero, antes de darles los buenos días, lo primero que tengo que hacer es agradecer al ICEX en nombre de la asociación y en el mío propio por habernos dejado un año más estas dependencias que ya casi consideramos como nuestras, ¿no? Y bienvenidos también a la presentación de este informe que tenemos ya por costumbre presentar en la asociación. Un informe más, en este caso es la franquicia, la marca española, la franquicia que está fuera de nuestro territorio, que también es gracias a nuestra colaboración de nuestra querida Caja. El informe que hoy presentamos no difiere mucho del que ya presentamos en el año anterior. Y creo que estos son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque es un informe que, como saben ustedes, es un compendio, un conjunto de datos estadísticos que son los oficiales. Es decir, que antes no sé quién me ha comentado que, bueno, pues que eran útiles para saber, para poder testar y para poder ir midiendo la tendencia de la franquicia, de lo que hace la franquicia fuera de nuestro país. Estos años complicados que nos tocan vivir, la franquicia resiste fuerte, que sería la conclusión, pero no ha sido inmune a todo lo que ha pasado. Creo que no me voy a enrollar con los datos estadísticos, que los verán mucho mejor en el propio informe. Pero que sí quisiera puntualizar que ha habido tres cosas que hacen que la franquicia resiste bien, pero está tocada, o ha tocado, no es inmune. Primero, es en los 2 años de pandemia, en los que la franquicia, igual que muchos negocios de muchos comercios, que no siguen el mismo modelo de negocio, pero que están en el mercado, han sufrido, han tenido que cerrar y algunas marcas franquiciadoras incluso han desaparecido. El segundo punto sería que después de una pandemia, cuando la economía ya se estaba recuperando, nos ha llegado todo lo que saben ustedes, la guerra, el incremento de los costes, que nos está afectando también como a cualquier otro comercio y que hay que tenerlo en cuenta. Y el tercer punto, que va ligado con los dos anteriores, sería que se han abierto otros canales de venta, como podría ser el digital, que nos afectan muchísimo. No sé si se me oye. Que afectan también al comercio y que hay que tenerlo en cuenta porque
debido a que hay empresas que no han podido, a lo mejor, internacionalizarse como ellas pensaban, han abierto otros canales y han preferido seguir haciendo su comercio a través de la parte, digamos, digital, de la parte del online. Dicho esto, la buena noticia es que la franquicia ha descendido en relación con lo que informábamos el año pasado, solo un 6%. Creo que son buenas noticias porque significa que sigue teniendo una robustez y una solidez como modelo de negocio pues muy bueno. Y yo no tengo ninguna duda que cuando las circunstancias sean un poquito mejores, las compañías, las empresas que deseen, digamos, tener un modelo replicable en otro país y acelerar así su expansión, la franquicia es el modelo que deben de usar, ¿no? Antes de empezar esta rueda de prensa que hemos estado hablando con algunos de ustedes, ¿no? Y han dicho que ahora mismo pues, hay un sentimiento en el mercado de volver y de relanzar nuevos conceptos y de apostar por la franquicia, lo cual demuestra una vez más que estamos en el momento bueno de la franquicia, a pesar de este pequeño descenso que ha habido y que considero que vamos muy bien, incluso dadas las circunstancias. El informe verán que no solamente discrimina el número de locales y de marcas que están fuera de España, sino que también lo hace por sectores y por países. Los sectores que normalmente son los que más fáciles es internacionalizar, como ya viene sucediendo en el pasado, el primero es la moda, el segundo la restauración y el tercero la belleza. En números de marcas, ya les digo que ha descendido muy poco y en número de locales siguen subiendo. ¿Dónde estamos más presentes, la franquicia española? Pues en todos los continentes hay presencia, pero quizás donde hay más, y también por razones obvias, es en Europa. Y dentro de Europa, los países que nos acogen o que tienen una mayor representación de España son los países vecinos. Uno es Portugal, que también es algo muy cultural, nos viene muy bien, es algo fácil acudir a Portugal, pero Italia, que ya anunciábamos el año pasado que nos iba pisando los talones a Portugal, ha pegado también otro crecimiento y sería el segundo país en número de locales donde los españoles pensamos invertir. No quiero aburrirles con cifras porque creo que es mejor que, seguramente me equivocaría en algunas, prefiero que las lean ustedes en el informe que está mucho mejor explicado. Solo agradecer otra vez al ICEX, que gracias también a ellos y al apoyo que están dando a los empresarios españoles que quieren dedicar recursos fuera, pues están haciendo una labor que a nosotros nos permite también ofrecer el servicio y acudir a misiones comerciales que ustedes organizan, pues para poder ayudar y poder, digamos, minimizar los riesgos que pudieran tener aquellos que quieren ir fuera. La franquicia, como les digo, estoy convencida que cuando pase este tsunami o este segundo tsunami vamos a seguir creciendo y nada más. Que en la EFE estamos muy orgullosos de este tipo de informes que creo que son punteros y desde luego en las asociaciones de Europa creo que somos los únicos que lo hacemos, nos permiten medir el pulso de la franquicia en todos sus aspectos, no solamente la franquicia fuera de España, sino la franquicia, las marcas franquiciadoras que están aquí dentro, el grado de litigiosidad que tienen. Este año pasado incorporamos también el papel de la mujer, tanto en la franquicia, tanto de la parte franquiciadora como franquiciada. Estamos orgullosos y todo esto también no puedo dejar de agradecer a nuestro colaborador que nos ayuda y que nos apoya en ese tipo de informes y que sin su colaboración y su aportación sería imposible hacerlo. O sea que muchas gracias y espero que disfruten también del informe. Creo que vas tú, Eduardo, o va Ruth. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Pues nada, como estaba diciendo Luisa, la verdad que es un placer estar de nuevo aquí con todos ustedes. Ya llevamos 6 años colaborando, iniciamos conjuntamente el informe de las franquicias en España y ahora pues estamos colaborando con pues como han ido evolucionando con la franquicia española en el mundo, que como ha dicho Luisa, pues con todo lo que hemos vivido, la situación, nos hemos ido adaptando. Nosotros llevamos prestando los servicios financieros de la mejor forma posible, tanto a los franquiciados como a los franquiciadores, adaptándonos a las necesidades en cada momento.
pues tanto con el ICES como la asociación, cuando nos pasó el tema de la pandemia, que ya veníamos de la crisis, que parecía que nos estábamos recuperando y nos vino toda la pandemia, pues todos pusimos para las franquiciadoras y las franquicias pues todos los mecanismos que pudimos de la mano de las instituciones públicas y de la banca pues para intentar salir lo mejor posible. En ello estamos. Después, cuando parece que nos estamos recuperando, pues Rusia decide invadir Ucrania y otra vez volvemos a situarnos en el periodo que estamos. Para la banca, pues todos conocen ustedes, cada vez tenemos más mecanismos para intentar solucionar los problemas del momento, pero es verdad que la situación geopolítica, económica y económica que nos encontramos, pues estamos muy de acuerdo con lo que se traslada en el informe, pues los datos que ha comentado Luisa. Realmente, desde la banca cooperativa Cajamar, pensamos que el tejido del ecosistema de las franquicias es suficientemente maduro y suficientemente flexible pues, para adaptarse a esta situación y creemos que vamos a lograr entre todos salir adelante pues porque está bastante consolidado. Y Cajamar, el grupo cooperativo, sigue apoyando a la franquicia tanto en el mercado interior como en el mercado exterior, como podemos ver hoy. Y nada, poco más. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy solidario con mis compañeros y haré lo que me digan, y más sobre todo cuando estamos en una casa que consideramos la nuestra, pero que hay que ser respetuoso. No, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Pablo y sobre todo a su equipo y a ICES por estar aquí. Es fácil hablar de las relaciones entre ICES y la EF, pero estamos hablando desde el año 96, es decir, que ya ha pasado y ha llovido un poco. Con esto, ¿qué queremos decir? Quiere decir que me acuerdo que la primera misión que hicimos fue a Chile y luego no hemos vuelto más. Es decir, eso no significa que vayas un año haciendo una prospección de mercado y luego no vuelvas, sino que luego, pues evidentemente, fruto de esa experiencia y del interés de las marcas españolas es cuando se ha ido reconduciendo de una manera el tema. Y la verdad es que después de lo que ha hablado nuestra presidenta, pues pocas cosas que, bueno, por supuesto agradecer a Cajamar, como no puede ser de otra manera, el apoyo y el apoyo que tenemos, como a MIFAI, que es otro socio colaborador nuestro y que está con nosotros haciendo posible que hoy se pueda estar retransmitiendo por streaming y que hoy podamos tener luego un café que les invito a que se queden porque creo que va a ser muy interesante con algunas entrevistas y demás. Yo quiero ser, como siempre, muy optimista. Decía nuestra presidenta, ha habido alguna reducción de un tanto por ciento no muy grande y no muy significante del número de marcas, pero también es verdad que nosotros estamos en la línea de los estudios que estamos haciendo. En breve va a ser el siguiente, es decir, ya estamos a pleno rendimiento a la hora de hacer informes y vamos a tener el informe de la franquicia del 2022 en España. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un pequeño matiz que yo creo que es interesante, sobre todo cuando hablamos de marcas españolas fuera, que aunque los datos de hoy sean que hemos bajado un 6% a nivel de marcas, que no es importante, no es significativo, es decir, todo lo que es baja no es bueno, pero evidentemente tiene motivos y explicados, es posible que si el número de franquicias que hay en España, por el motivo que sea, se reduzcan, el porcentaje sobre el total resulta que igual hemos recuperado, que el porcentaje de marcas españolas fuera es igual o superior. Y este tema lo quiero dejar porque lo he intentado hacer con mucho cariño, lo he estado trabajando y he hecho 3 ejemplos de simulación que no viene al caso, pero que creo que es un tema a tener en cuenta. Y esto quizás al hacer el estudio primero bueno, que nos ha tocado hacerlo, como decía nuestra presidenta, el tema de la mujer, el tema de la franquicia en Madrid, que también fue una novedad este año, pues seguramente el año que viene ya tenemos un cuadro mucho más real o más cercano al 100% de la realidad de la exportación de las marcas españolas. Lógicamente, es una obviedad que las marcas españolas fuera han tenido que echar un poco el freno para saber un poco por dónde iban y no iban, algo que es una obviedad, es de pura estrategia y que incluso en muchos casos han cambiado los mercados. ¿Por qué? Porque, pues mira, no hace falta ser mago, pero si, por ejemplo, para la zona de Rusia y países limítrofes tenía un nivel de crecimiento determinado, ha habido algo que ha hecho cambiar, con lo cual los datos también tienen sus motivos y hay que tener en cuenta estas circunstancias que a veces, cuando tú haces un presupuesto como franquiciador de dónde va a salir todo el año, pues no cuentas con ello, ¿no? Puedes contar con más de ventas menos, más aperturas menos, pero no con factores exógenos que evidentemente te pueden cambiar. Con lo cual, yo creo que soy muy optimista en ese aspecto. Yo creo que la marca española es súper reconocida, somos la única institución
y eso hay que decirlo, como decía mi presidenta, que ella se siente muy orgullosa, yo también, y todos los miembros de la Junta también, es la única asociación que hace este tipo de estudios. Yo creo que el sector lo que necesita es que se conozca, y se conozca a nivel mundial. Esto los hacemos también en inglés, con lo cual es un documento, no solo se queda aquí, sino sale fuera. Y bueno, esto es lo que os puedo decir, con que yo ya sin más doy la palabra otra vez a la presidenta y a Pablo y a los medios que queráis preguntar o a cualquiera de vosotros que queráis hacer cualquier observación. Bueno, vamos a romper un poco el hielo porque si no al final no sé si ha quedado todo muy claro o muy oscuro, como dice aquel, no sé. No lo han leído todavía. No lo han leído. Nosotros, como es nuestra obligación, sí. Ahora, por ejemplo, el tema, para que veáis, por ejemplo, este tipo de situaciones, y eso sí que es verdad, que es una realidad, por ejemplo, comparativamente con otros años anteriores, hay por ejemplo, en el sector de belleza y estética solo se ha bajado un 1%, que es muy poquito. Por ejemplo, hostelería y restauración sí que ha habido pues un 3 y pico, 4, que tampoco es muy significante, pero que evidentemente es una realidad. En cambio, en moda ha habido un 9% de descenso. Ahí sí que es verdad que es un tema a analizar más profundamente cuál es el problema que un determinado sector tenga una bajada superior a un 8 o un 10%. Eso sí que es verdad. Y en tiendas especializadas un 1. Es decir, yo destacaría, no como bueno o malo, sino que evidentemente los datos son esos y que habría que analizar un poco más profundamente el sector en cada concreto para ver dónde están los problemas, no problemas, sino por qué la estrategia se ha cambiado. Yo creo, al hilo de esto, por ejemplo, la moda es uno de estos sectores que precisamente el canal online está afectado, digamos, ¿no? Afectando a lo mejor positivamente, porque las compañías lo que han dicho es, bueno, en lugar de poner franquicias, yo abro un canal online, mejoro hago una transformación digital, como todos están obligados a hacerlo, y también tengo una fuente de ingresos por ahí, ¿no? Y hago rentable la compañía, la facturación de la compañía sigue subiendo, pero no tengo los gastos de tener, digamos, un establecimiento allí. Y eso, bueno, pues son tendencias del mercado que hay que irse adaptando, y eso es lo único que el informe, digamos, pone de manifiesto. Luego, como dice Eduardo, habría que hacer un análisis más fino del por qué, pero en moda creo que esta es la explicación. Y luego también que los números de establecimientos igual han ido a más grandes y menos unidades, no es porque quiten las unidades es malo, porque no siempre crecer es bueno, sino que igual la estrategia de la compañía pues va a unidades más grandes y que hagan un poco de hub a nivel de distribución por otros países, ¿no? Y eso es otra forma de trabajar, ¿no? Claro, evidentemente hay una razón y un motivo, ¿no?, estratégico de la propia compañía. Sí, pero lo que es cierto es que la franquicia, el modelo de negocio de la franquicia es un acelerador de presencia, y desde luego la compañía sí que quiere estar presente en otros países. Es la forma de hacerlo, la forma más rápida y quizá la más también inteligente. Sí, ¿hay una pregunta por aquí? Sí. Andrea. El buen italiano, que Italia sea così presente en este estudio interesante. Y quería preguntar a vosotros si también lo que se ha dicho, la cercanía puede ser que ha ayudado claramente, también en esta época de pandemia, moverse, que ha sido más difícil marcar el charco, como decís vosotros. Pero el número interesante es que también la unidades de locales es importante. Pisamos talones a Francia, pero lo doblamos en cantidad de locales. Y para vosotros, ¿a qué se debe estos números así tan importantes? Gracias. Bueno, yo creo que al final creo que hay bastante conservadurismo en el sentido que cuando vienen unos problemas que son ajenos a lo que es la gestión directa o estrategia de la compañía, pues hay que tener cuidado. Claro, no se puede ir a cualquier país a cualquier precio. Hay que tener, y lógicamente lo que es más normal, es lógico o tiene explicaciones que te muevas por mercados más naturales para ti y donde tengas un conocimiento mejor, ¿no? En Europa, evidentemente, siempre ha habido dos mercados naturales, como es Europa y es Latinoamérica, pero es verdad que el continente asiático también está creciendo a una manera poco a poco que se va viviendo, que se va creciendo. Y yo creo que un poco el reto nuestro, y es un poco el reto que lanzo aquí, que es un poco el poder llegar a Estados Unidos, ¿no? Es decir, luchar allí en Estados Unidos, que es un poco la Champions League,
y que, bueno, evidentemente no es fácil, pero creo que es un reto que estoy convencido que la marca española va a poder estar por concepto, por producto y por calidad, ¿no? Pero, bueno, hay mercados que estos años se han mantenido así, pero estoy convencido que la franquicia, bueno, no hay equidad. Yo creo que hay dos países que luchan contra nosotros, bueno, en la liga de sacar sus marcas extranjeras fuera. Una es Estados Unidos y otra es Brasil. Son los dos grandes países donde donde pueden competir, pues como en España, donde vamos a ferias y hemos llegado a ser capaces de llevar 20, 25 marcas. También es verdad que el mercado se satura, con lo cual no puede estar llevando 25 marcas todos los años, porque es una obviedad, pero sí que es verdad que se va atacando otros mercados, con lo cual yo estoy convencido que los países donde van a aterrizar las marcas nuestras cada día van a seguir creciendo de una manera clara y contundente. Es más, el año 2019, para que tengan ustedes un detalle muy concreto, un mercado tan exigente como es el francés, unos meses antes de declararse la pandemia, se habían apuntado cerca de 12 o 13 marcas, que era un éxito en Francia. Claro, luego al final, cuando pasó, pues se dieron de baja todas y tuvimos que suspender la misión, algo que es una obviedad. Pero 2 meses antes estaba lleno. Fijaros la rapidez que se puede generar a ese motor en marcha, se puede poner en marcha otra vez el motor a la hora de poder desarrollar. Buenos días, muchas gracias, quería haceros 3 preguntas, creo que me salen. La primera de ellas, has contestado ya un poco, Eduardo. Estás diciendo que Estados Unidos es un país oportunidad para las franquicias españolas. No sé si estáis detectando algún otro en el que todavía no estemos presentes, pero que sí que represente una oportunidad para las marcas que franquician y que son de origen español, o algún país en el que, con respecto a años anteriores y pese a las circunstancias, sí que esté creciendo. Probablemente esté en el informe, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Y luego la tercera pregunta es si estáis identificando llegada de cadenas extranjeras a España, pese a las circunstancias. Gracias. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, la primera ya me interpreto que ya te has dado por contestada, con lo cual no va a contestar. La segunda pregunta, por supuesto, cada año van saliendo nuevos mercados. También es verdad que nosotros hacemos un poco como Sherpas, ¿no? Es decir, poco a poco vamos, no porque haya una empresa que quiera, nos vamos todos, porque hay que ver que haya cierta seguridad jurídica en los países, que haya una serie de apoyos, de socios, de inversores. Y yo creo que, por ejemplo, el mercado africano es un mercado que va creciendo, ha empezado por el norte de África, pero que evidentemente tiene muchísimas posibilidades, estoy de acuerdo, y luego el mercado asiático también, pero ya en una segunda fase. Y para mí el reto de los Estados Unidos me lo mantengo, es decir, creo que es un reto, pues como todos tenemos que pensar en competir en grandes mercados, ¿no? Y Estados Unidos es uno de ellos, ¿no? Eso está claro. En cuanto a la tercera pregunta, yo creo que hay 2 indicadores que yo creo que son muy importantes en un país, que es la capacidad del país de generar conceptos que utilizan la franquicia para crecer, y segundo, cómo eres capaz de atraer marcas extranjeras a tu propio país, que vean tu país como un mercado interesante y estratégico. Y eso, se está viendo. Es decir, ellos tienen un concepto muy claro. Por ejemplo, yo sé la marca que vosotros controláis, que va siempre a un máster para España y Portugal, es decir, que es un máster ibérico, por decirlo de alguna manera. La mayoría de marcas americanas, en ese caso, es así. Pero ayer mismo estaba hablando yo con la Cámara de Comercio francesa en España y estaban encantados de la cantidad de marcas francesas que incluso están llegando a España. Y sobre todo, no tantas por cantidad, sino aperturas de locales. Y eso es buena señal. Y no lo digo yo, lo dice la Cámara francesa en una reunión de ayer en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la respuesta es sí, muy claro, focalizado, y seguramente, pues por ejemplo, para mí, que es un gran país, como es Brasil, por ejemplo, que es un gran monstruo en este tema, en cambio la franquicia española, pues no hemos sido capaces de poder consolidarnos en dicho mercado, hemos tenido muchas dificultades, ¿no? Entonces también hay que hablar de las ventajas y los inconvenientes que tiene cada país. No por ser un gran país puedes ir o tienes que ir donde tu estrategia y tu marca pueda estar bien adaptada y bien posicionada. No sé si he contestado.
gracias por la presentación, tanto a Lices como a la Asociación de Franquiciados. Hay dos preguntas que me preocupan. Como persona preocupada de recursos humanos, me preocupa mucho todos los temas del número de personas, de empleados que genera la franquicia, para destacarlo claramente como elemento muy importante social, el desarrollo de las franquicias, tanto externamente como internamente. Y la segunda pregunta es, los famosos fondos Next Generation, que tanto hablamos, ¿cómo creéis que va a incidir en el mundo de las franquicias? Bueno, sí, presidente. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que dentro de lo que es el cambio de las empresas también afectan al personal o a los directivos que están en las propias compañías. Es decir, hombre, no digo yo que nos van a sustituir a todos por máquinas o por robots para ahora salvar o arreglarnos las uñas o peinarnos para las señoras o señores o ir a comer a un lado, pero sí que es verdad que las propias compañías están midiendo mucho el tema de los recursos humanos, no por nada, sino por un problema de estructura de costes, ¿no? Eso es una obviedad, es decir, no es porque vayamos en contra del personal, sino porque es un problema de estructura de costes. Eso es lo primero. Segundo, yo estoy convencido que cada persona, yo creo que, bueno, tenemos que cambiar aquí, sería un debate muy interesante, pero igual se nos iría de la franquicia, aunque, fijaros, la franquicia es un poco pionera a nivel de lo bueno y lo malo, es decir, porque siempre ve enseguida dónde vienen los problemas y cómo se acatan o cómo se atacan, cuando resulta que luego otros sectores vienen más tarde y lo van a tener que hacer, ¿no? Sobre todo el tema de la adaptación, el tema de la adaptación al mercado, a todo este tipo de cosas. Entonces, yo estoy convencido que cada día la empresa necesita a personas más cualificadas, más preparadas. Entonces, claro, eso es un tema importante, porque al final, si tú no estás preparado, por mucho que quieras contratar, la comparativa entre A y B o B o C es clara, es decir, te echa del mercado. Eso es lo primero. La edad media alta, la edad media de nuestro país es la que es. Es un país donde la gente joven los datos son muy claros, estás hablando de cerca del 30% en paro menos de 20 y tantos años, ha salido hoy el dato, es decir, no es que sea preocupante, pero sí que es verdad que hay un nicho de mercado a ocupar. Y luego también que muchos sectores que utilizan la franquicia para crecer tienen problemas no de ahora, tienen un problema de atrás, es decir, no tienen camareras, no tienen camareros, no tienen gente no tienen gente preparada, no tienen fontaneros, no tienen albañiles, cosas que durante muchos años la formación profesional no se había valorado y hoy en día pues hay escasez de ello, ¿no? Entonces, yo creo que es solapar oferta y demanda y ser capaz de adaptar lo que una empresa necesita hoy en día a nivel de informática. Ya no tanto, fíjate, por lo menos la información que tenemos, no tanto a nivel de carrera, porque al final carrera, tú acabas el carrera, puedes ser el mejor abogado, has acabado la carrera, pero luego, ¿dónde colocas tantos abogados? ¿Dónde trabaja ese abogado? Pues resulta que igual no va a un despacho. Es decir, que al final eso no es válido. No es válido para el comentario. Creo que el comentario tiene que ser mucho más profesional y mucho más adaptado a lo que es el mercado. Nuevas tecnologías y todo este tipo de cosas, ¿no? No revolucionó las redes sociales, pero claro, ahora el que maneja redes sociales parece un niño, porque ahora lo que hay que hacer es, yo qué sé, incluso, no sé si llegaremos a hacer lo del metaverso que dicen y tal, que yo lo he intentado y bueno, casi he salido llorando, pero bueno, dado mi edad, pues lo puedo entender. El problema es que, lógicamente, todo hay que adaptarlo, pero las empresas tienen que tener personas para poderlo adaptar, porque si no... Yo si me permites, que me parece muy buena pregunta, lo que sí que notamos, yo creo que las empresas en general, ya no solo las franquicias en particular, que como dice Eduardo, muchas veces es pionera, es una profesionalización mayor de lo que quieren las empresas y a lo mejor de lo que esperan incluso los empleados. Y el problema con el que las marcas se están encontrando es también un problema que ya no sé si es de país, ¿no? Que hay un poco de poca cultura del esfuerzo, por así decirlo, ¿no? Y hay pues muchísima rotación en todos los negocios y ese es un problema, porque que la gente ya no sabe qué hacer entrenas al personal y resulta que es que dura muy poco y eso es algo que hace que por un lado están los costes laborales, que sabéis que no son para nada bajos, ¿no? Que se suman a los costes energéticos, a los costes de logística, a todos los costes, pero laborales tiene una importancia notable, pero después está la falta de preparación de un grueso importante de la población que le importa poco
si no es fiel a nada y que a lo mejor trabaja, pues, bueno, por un sueldo, que trabajamos todos, pero que es poco fiel y que en cuanto se cansa se va, y eso hace que, bueno, pues que se necesite también pues estar continuamente buscando y continuamente entrenando, que es un coste añadido. Y lo que creo que busca la franquicia, que en los últimos años lo hemos notado, es una profesionalización mayor, tanto del propio franquiciado, de la persona que quería emprender, como del personal que quiere a su cargo. Yo, no creas que, presidente, no creas que se me ha olvidado la última pregunta, que la guardo para responderte, ¿no? No te la voy a contestar, pero yo quiero romper un arma a favor de, por ejemplo, el ICES, el gran proyecto que tiene en manos ahora, que es el proyecto Vives, que es evidentemente, y ahora sé un económico que os voy a contar, que decir que el apoyo no sé si lo conocéis, va a ser a primero de año, creo recordar, no creo que adelante nada, pero son ayudas a empresas de origen español que puedan tener en destino, en Europa, en cualquier país donde haya una oficina comercial de la Embajada de España allí, la posibilidad de poder trasladar a ejecutivos, directores de área en un momento determinado a una de las sedes que tenga fuera. ¿Esto qué significa? Primero, evidentemente, es una forma de formar a la gente fuera. Pero es que, fijaros, las marcas de franquicias ahora mismo hay áreas que igual, aunque la marca sea española, no están en España, porque hay servicios que se dan desde fuera de España. Entonces, claro, evidentemente, ese tipo de perfil, ese tipo de formación, ese tipo de cosas hay que tenerlas. Porque, evidentemente, si yo no soy capaz de tener a alguien, un equipo mío en Holanda, digo Corea, digo donde sea, preparado para dar tema, es imposible que yo crezca en esos países. Y eso es lo que el mercado está demandando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una obviedad que pronto o tarde lo vamos a ver, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad y es un proyecto muy interesante. Yo creo que espero que salgan así y que ese tema es un reto y, desde luego, invito a las empresas a poder mandar a gente, ¿no? Y ahora ya sabía que a Pablo nos iba a contar algo importante. Es que no has contado la parte más importante, y es que el sueldo lo paga el ICEX. O sea, de ese personal, o sea, esa es el quid de la cuestión. Es un programa para gente joven, menores de 30 años, para que estén en vuestra plantilla en el exterior, o sea, que les podéis contratar como director de expansión de negocio allí. Además, hay un pequeño truco, ahora que no me está oyendo nadie, que es que vosotros podéis subir a la plataforma a la persona que queráis contratar. O sea, podéis lanzarla ahora. Esto es los fondos Next Generation que preguntabais. Se paga con fondos Next Generation para el año 2023 y 2024. Y entonces hay determinadas personas que podéis tener, que va con la idea de la formación, pero que el ICEX hará cargo del sueldo y puede ser hasta 24 meses de duración el contrato. Hay una parte de formación, o sea, es obligatorio y tiene que haber un plan formativo y una evaluación por parte de nuestras oficinas económicas y comerciales, pero desde luego es un auténtico chollo. Aparte de este programa, tenemos el programa de becarios, que también está muy bien, que ese lo podéis tener en España, podéis tener ese becario en España y funciona, desde luego es la joya de la corona del ICEX. Y deciros sí, o sea, que podéis optar con eso. El programa de Vives, sé que le habéis dado difusión por la newsletter que me llega, pero estará en marcha en las próximas semanas y podéis ya en la página web de ICEX metéis Vives y podéis daros de alta como empresa si os interesa y decir el número de perfiles, porque puede ser más de uno, podéis contratar a los que queráis diciendo en qué países, pero desde luego la parte importante es que si vosotros tenéis identificado ese perfil de menos de 30 años que está dispuesto a irse al país que sea, se puede dar de alta a él como estudiante y contratarlo. Lo único que tiene que ser es español. Y eso es una parte importante. Pero creo que es un programa muy interesante para poder utilizarlo en el extranjero, vosotros que tenéis esa presencia y que necesitáis esa supervisión muchas veces de vuestros franquiciados a nivel local o directores de desarrollo de negocio. Gracias, Pablo. Y la verdad que sí, que es cierto. Y va un poco la pregunta tuya, ¿no? Y al final debemos dejarnos ver que quiero un director de expansión que lo contrato en Madrid, o Barcelona o Sevilla, que es verdad que es importante, pero igual es solo de punto de comienzo, porque no se tiene que igual ir a Holanda o se tiene que ir a Corea a conocer los países, porque al final ese ejecutivo, ese directivo con los conceptos de la compañía, bueno, con la información de la compañía, con la formación,
de las nuevas tecnologías, en fin, el área que corresponda, puede hacer que tu marca crezca fuera. No es el hecho de que tú le mandes, es que tú estás llevando a un embajador de tu marca y con ese embajador de tu marca vas a poder crecer. Tienes un riesgo, si es muy bueno que te lo quiten, pero bueno, eso en la vida nos puede pasar a todos, que te hagan una oferta y que te digan que es muy buena. Pero si no, igual resulta que no tienes oferta. Entonces, yo creo que, y ahora hablando en serio, creo que ese tema es muy importante, vuelve a incidir en lo que tú has dicho y lo que he comentado de la profesionalidad, ya no del franquiciado, que por supuesto, pero por supuesto del candidato a defender la marca fuera. Y ya no es cuestión de hablar inglés o francés, es cuestión de gestionar. Y eso está. Y en cuanto al tema del Next Generation, pues mira, yo no sé si estará dentro o no. Dentro dices esto, yo creo que es un proyecto que yo creo, a pies puntillas, me encantó cuando se presentó, lo hemos trasladado a todos los socios de la EF. No todo el mundo puede salir fuera, pero es verdad que al que pueda salir le ayuda a crecer fuera, ¿no? Yo ya no hablo como profesional, hablo como padre. Yo tengo un hijo que viene hoy de Italia precisamente de aprender y eso que él dice no me lo ha pagado, todavía lo hemos tenido que pagar alguno, pero a lo que voy es un candidato perfecto a poder trabajar en cualquiera de las áreas, en comunicación, en marketing, en expansión, en lo que sea, ¿no? Eso da la ventaja de estar muy cerca, dices, estamos perfectamente pegados y, bueno, casi salimos entre esquellos. ¿Hay alguna pregunta más? Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, Juan Carlos, damos, si te parece, por cerrado la rueda de prensa. Os pido que tengáis un poquito de paciencia porque llega el café enseguida y luego, evidentemente, viene la mesa redonda con empresas. Yo creo que era muy interesante contar, por supuesto, con el ICES, porque le pareció muy buena la idea, que además fue común, de poder traer 2 o 3 marcas para que nos digan, después de estos años, cómo han desarrollado internacionalmente su marca, qué apoyos han tenido de la propia Administración, algunos no han tenido, eso es lo de menos. Lo importante es conocer experiencias de marcas españolas fuera, que es lo que nos puede ayudar a todos a aprender todos de todos. Con que, por mi parte, muchas gracias. Vamos a intentar que se escuche todo bien. Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta mesa redonda posterior a la presentación del informe de la franquicia española en el mundo 2022, que acabamos de presentar a todo el mundo, a los medios de comunicación, a todos los asistentes. Y vamos a empezar esta mesa redonda titulada igual, la franquicia española en el mundo. Vamos a presentar a nuestros ponentes. Tenemos a Pablo Conde, que ya ha estado con nosotros en la rueda de prensa, que es el director Moda, Hábitat e Industrias Culturales de ICES España, Exportación e Inversiones. Pablo, gracias por quedarte también a la mesa redonda. Muchas gracias. Y tenemos a 3 franquiciadores. Sus empresas están en el exterior. Ahora nos dirán en qué países, con cuántos establecimientos. Me decías antes que has introducido la marca, no solo esta, sino otras, como Presto, Marco Aldani, en cerca de 30 países. Así que su opinión va a ser muy valiosa en el día de hoy. Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Mary Wagnin es la fundadora y CEO de Uñas, también implantada en muchos países, sobre todo de Iberoamérica. Luego nos lo cuentas, Mary. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Juan José Bueso, que es el director de operaciones de Yao Yao, también muy presente el yogur helado en muchos países. Juanjo, gracias por estar en esta mesa redonda. Así que, bueno, ni que decir tiene que si queréis hacer alguna pregunta en cualquier momento, pues están a vuestra disposición. Son personas que controlan perfectamente el tema de la internacionalización. Así que vamos a empezar por Pablo, en que nos cuente un poco los servicios que se ofrecen desde ICEX para la internacionalización de las empresas, más en concreto para la franquicia. Pablo. Pues la verdad es que desde el ICEX ayudamos de muy diferentes vías durante todo ese proceso de internacionalización. Tenemos una red de 100 oficinas a nivel mundial que os permite tener conocimiento a nivel local en cada uno de los países, ayudaros en cualquier tipo de consulta legal, financiera que tengáis para instalaros en ese país, o si estáis contemplando instalaros en esos países, pues por lo menos que nos preguntéis. Os acompañamos a ferias, os damos servicios en ferias, ya pueden ser sectoriales, en el caso de agroalimentario o en el caso de moda, para que podáis buscar, si os interesa y ese es vuestro modelo, porque sabéis que en esas ferias pueden ir inversores que estén buscando modelos de franquicias.
tenemos todo, a través de ICEX-CECO, todo un programa de formación y capacitación que va desde las cosas más básicas que queráis saber sobre la internacionalización para cualquiera de vuestros trabajadores, a másters de altísimo nivel como puede ser el PDI o un programa de becarios excelente que estaba hablando antes para que podáis incorporar a un becario que está formado con un máster de internacionalización, un año presente en nuestras oficinas y un año que pagamos a medias dentro de las empresas que puede estar en España o en el extranjero. Vamos a sacar el programa ICEX Vives, que es un programa súper interesante también para tener talento y para que ese talento esté fuera y os acompañe en vuestra aventura al exterior y os permita, por ejemplo, tener a una persona contratada y pagada por el ICEX en cualquier mercado exterior que a vuestra consideración, siempre y cuando haya una oficina económica y comercial para tutelarla, pero como os he dicho hay 100, con lo cual espero que no abráis en un mercado donde no tengamos oficina, porque no os lo recomiendo. O sea, yo si queréis lo vemos. O sea, en verdad esas oficinas tutelan yo creo que la mayoría de los países donde uno se puede implantar. Y ese programa, como os he dicho, lo pagamos 100% nosotros el sueldo hasta 24 meses, está topado el sueldo, pero el truco está en que vosotros podéis meter en la plataforma los candidatos que queráis fichar, o sea, le podéis decir que se dé de alta y vosotros mismos vais a por él y lo ficháis y el ICEX paga el sueldo de esa persona hasta 24 meses. Esto es gracias a los fondos Next Generation Europea y aprovecharlo porque estará en marcha solo en 23-24. Dentro de nosotros tenemos una convocatoria de ayudas que se llama Localiza, que también os servirá si vosotros que os tenéis que implantar para recuperar parte de esos costes en algunos mercados. Salió ya el año pasado, la idea es que salga en los próximos meses, con lo cual tenerlo en cuenta. Y si alguno de vosotros os habéis visto muy afectados por el Brexit porque tuvieseis ahí franquicias, también vamos a sacar una línea especial para el Brexit para que podáis recuperar esos extra costes que ha habido en los últimos 2 años como consecuencia del Brexit. Con lo cual, instrumentos tenemos muchísimos, si no los hacemos, los creamos, somos súper flexibles dentro de que somos un organismo público y eso siempre nos genera ciertas resistencias. Y además lo que tenemos es una atención personalizada a cada uno de vosotros. En esa red de oficinas vosotros le podéis contratar lo que denominamos nosotros en nuestra jerga, que a veces se nos olvida, servicios personalizados por los cuales os podéis contratar una agenda de contactos para que os ayuden a identificar potenciales inversores en esos mercados, potenciales máster franquiciadores. En unos mercados es más fácil que en otros porque tenéis que entender que no en todos los mercados existe esa figura, que se tiene que crear, y entonces sí que os decimos que vayáis de la mano con ellos, que les vayáis diciendo quién es vuestra competencia, cómo lo están haciendo, para que ellos puedan al final acceder a la información que os puede resultar interesante. Y todo esto lo hacemos por un módico precio, porque cuesta entre 300 y 600 euros. Cobramos, pero cobramos porque tradicionalmente, antes de que nos digitalizásemos, no nos dábamos cuenta del don de la ubicuidad que tenían algunas empresas que eran capaces de estar con la misma persona en 25 países al mismo tiempo. Y nos pedían el mismo servicio en 25 países, no iban y como tenemos unos recursos limitados, lo que hemos hecho es cobrar un poco, pero para incentivar que os lo toméis en serio y también que nosotros os hagamos el mejor servicio posible a través de nuestras oficinas y que redunde en ese caso. Pero estamos ahí presentes en cualquier etapa de vuestro proceso de internacionalización. No nos veáis una cosa solo para implantaros, sino también para crecer, para seguir desarrollando o valorar otras cosas. Muy bien. Javier, vamos a empezar con los franquiciadores. Cuéntanos primero a qué se dedica Jeff. ¿En cuántos países estáis ahora mismo? ¿Cuántos establecimientos? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Claro que sí. Bueno, Jeff, yo creo que muchos de los que estamos aquí y que hemos desarrollado franquicias desde hace muchos años y de muchos formatos, estaremos de acuerdo en que ahora las cosas van más rápido y van con formatos distintos, ¿vale? Yo hasta hace 2 años, pues incluso he estado viviendo en India desarrollando el proyecto de Marco Aldani o en América y anteriormente con Presto y se hacía de una manera. Ahora las cosas llevan otra velocidad. Jeff es un concepto
que básicamente se apoya en la franquicia para democratizar el emprendimiento. Trata de quitarle todas las barreras a un emprendedor para que pueda acceder con su trabajo y con su esfuerzo a montar negocios que puedan sustituir a los tradicionales de barrio, porque al fin y al cabo todos necesitamos servicios, estamos dando servicios, no de producto. Entonces todos necesitamos una lavandería, una peluquería, un gimnasio, una cafetería, todo eso o lo hace un emprendedor independiente o lo hace un emprendedor en franquicia. Y luego en franquicia pues hay todos los formatos que vosotros conocéis igual o mejor que yo. ¿Qué es lo que hace Jeff? Pues a través de la tecnología, inteligencia artificial, datos y un concepto vertiginoso de velocidad, abrir en el mayor número de países posible, adaptar el know-how, que es basado en la tecnología pero tremendamente completo y tremendamente complejo. Pues se ha estructurado de modo que un emprendedor solamente con su capacidad de ejecutar cada uno de los conceptos, cada una de las verticales, pueda ganarse la vida y dar servicios en los barrios. Números, pues los números aquí van muy rápido, pero os puedo decir que hay por encima de 2.500 contratos de franquicia firmados en 38 países, que tenemos abiertos desde Sudáfrica, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, Chile, es decir, donde se os ocurra. Estamos abriendo, primero se empezó con la vertical de lavandería y ahora hay otras verticales como son gimnasios, FitJeff, Coffee Jeff, que es el Coffee to Go, que es una de las verticales que está creciendo doble dígito y que además pues cada vez más va teniendo sentido. Pensar que ahora el comercio va muy rápido y que nuestros comercios ahora, o nuestras franquicias habituales, se pueden considerar en muchos casos ya comercio tradicional. Pues lo que nosotros hace 25 o 30 años combatíamos con las franquicias. No, es que ahora somos lo más moderno, lo más tecnológico, claro, años luz de lo que hay ahora, ¿vale? Entonces, yo lo que creo es que hoy el mundo va por ahí, es decir, nunca va a dejar de haber consumidores que necesitan servicios, todos los que estamos aquí necesitamos los servicios que hemos comentado. Por lo tanto, hay que dárselo, pero hay que dárselo con nuevas ideas, con nuevos conceptos, utilizando más el dato y menos el relato. Porque acordaros que casi todas nuestras franquicias, cuando empezamos era, oye, ¿por qué no abrimos en México? No quiero decir la respuesta, pero era, pues vamos a abrir en México. Ahora no, ahora hay una cantidad de datos brutal. Ahora, para que os hagáis una idea, en Jeff hay más de 250 empleados y 100 de ellos son ingenieros y están continuamente trabajando los datos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer algo, ya no vamos a preguntar al delegado o a un comercial o a uno que pasaba por allí. A veces preguntamos al ICEX, eso sí, que nos ayuda. Pero vamos a buscar el dato, ¿vale? Y entonces cuando vamos allí vamos ya con los deberes hechos. Por eso, cuando empezamos a crecer y cuando ahora cada vez que hay reuniones, los planes anuales, etcétera, los datos con los que trabajamos ya no son vamos a abrir 20 franquicias en tal país, es en esta región necesitamos 2.500 unidades abiertas en 3 años. Es otro modo de hacerlo y bueno, pues me callo ya porque si no me tenéis que echar. Bueno, Mary, en el caso de De Uñas, sobre todo habéis focalizado la internacionalización en Iberoamérica, ¿verdad? ¿En cuántos países estáis ahora mismo? ¿Cuántos locales? Nosotros estamos, bueno, primero cuento un poco lo que hacemos, ¿no? Sí, por supuesto. Pues ofrecemos servicios, ¿no? Servicios de belleza, ¿no? Que evidentemente, como decía mi compañero, van a ser demandados continuamente y cada vez más. Y especializados en servicios de manos y pies, pero también incluimos una amplia gama pues, también de otros servicios. Estamos enfocados en Iberoamérica, estamos ahora mismo presentes en más de 10 países
Y bueno, y también nuestro negocio, siendo un negocio tradicional y un negocio de servicios, apoya y pivota su crecimiento en la digitalización, ¿no? En tener una digitalización muy fuerte para esa transmisión del know-how y para convertir un negocio que a simple vista es tradicional en un formato preparado para ser ejecutado y que sea exitoso en un tiempo récord. Nosotros tenemos un tiempo de montaje en cualquier país y de puesta en marcha de menos de 8 semanas. Esto es algo que podría parecer evidente o podría parecer fácil, pero no lo es. Desde identificación de una ubicación exitosa, que en el retail es fundamental, hasta la transmisión de ese know-how para que ese emprendedor, emprendedora pueda adquirir los conocimientos fundamentales para poder explotar un negocio no viniendo del sector. Yo creo que la franquicia, una, digamos, de las, o la mejor cosa que puede ofrecer al emprendimiento es esa transgresión, el no pertenecer a un sector y convertirte en un empresario del sector que desees siempre que ese know-how esté bien estructurado. Y siendo un negocio tradicional, cualquier negocio hoy en día se tiene que apoyar mucho de todo lo que es esa parte digital, desde plataformas de learning hasta, bueno, pues app para poder, digamos, acceder al servicio, hasta evidentemente una trazabilidad en la obtención del dato, pero no solo a nivel de franquiciador, dónde tengo que montar más centros o cómo quiero montar más centros, sino cómo puedo conseguir más negocios para más clientes para mi negocio. Y ese es, bueno, un poco donde estamos orientados. Muy bien. Juan José, en vuestro caso, Yao Yao, cuéntanos un poquito. Sabemos lo que es la marca, pero cuéntanos. ¿Y en cuántos países ya podemos comer el yogur helado de Yao Yao? Creo que ya todos tenemos claro que somos yogur, después de aquella cartel donde dejamos claro de que somos yogur y no somos un helado, somos yogur helado. Y ahora actualmente somos un complemento, ¿no? Es ese capricho, ¿no? Ese momento Yao Yao que nos tenemos que dar casi a diario, porque al fin y al cabo somos yogur, es un producto sano, natural, donde le podemos luego ir complementando con los toppings que nosotros queramos. ¿Dónde estamos? 22 mercados actualmente, en unas semanitas yo espero que vamos a pasar al 2023, estaremos en un mercado nuevo ya. Y estamos, pues, como decía el compañero, desde Filipinas a Chile. O sea, no sabemos ni por dónde entrar. Tenemos presencia en el sudeste de Asia, tenemos presencia en Estados Unidos, tenemos presencia en Sudamérica y también esperamos muy cerca, yo creo que en unas semanas llegaremos al punto de venta número 300 ya abierto. O sea, ya tendremos también es verdad, somos una empresa joven, somos una marca joven que no lleva demasiado recorrido todavía y todavía nos queda mucho por llegar, pero es un logro estar ya donde encontramos. Me gustaría preguntaros a los tres, Mary, empezando por ti, ese primer país en el que desembarcáis, ¿cómo se lo plantea uno? Dice, me voy a internacionalizar, ¿qué país elijo? ¿Por qué? ¿Cómo es ese gusanillo que uno tiene cuando sale de España, ¿no? Y sale a otro país? En España es verdad que hay comunidades diferentes, no funcionan igual unas que otras, pero cuando sales a otro país, otro idioma, otra cultura, ¿cuál fue ese primer país de Uñas y cómo lo hicisteis, ¿no? Bueno, pues De Uñas es una empresa también joven, ¿no? Relativamente joven, ¿no? Con un poco más de 13 años de vida. Y en un momento, pues hace 6-7 años, sí que queríamos, ¿no? Abrir el foco de salir de España, ¿no? Exportar el negocio, pero ¿por qué? Uno, es verdad que una tiene ese gusanillo, esas ganas de, pero también veíamos una demanda, ¿no? Que recibíamos diariamente peticiones, sobre todo de México, para llevar la marca al país, ¿no? Entonces, tampoco puedes cegarte y mirar a otro lado y no atender esa oportunidad que se te está presentando, ¿no? Entonces, bueno, después iba a decir de analizar muchos datos, pero es que no es verdad, porque hace 6 o 7 años tampoco había cómo analizar tanto dato, ¿no? Entonces, tengo que decir, y lo tomaremos como una anécdota,
que sí dijimos vamos a seguir esa intuición y vamos a seguir esa demanda, ¿no? Vamos a atenderla. Ahora, de la mejor forma posible y de la forma más estructurada posible. Y fue un poco como empezamos nuestra aventura internacional, ¿no? Es verdad que sí habíamos trabajado con el ICEX, nosotros sí nos apoyamos en nuestros inicios con el ICEX y seguimos algunos de los programas que ellos ofrecían de cómo aprender a internacionalizarte y decidimos pues ir a una de las ferias de México, la más importante de Ciudad de México, que es la Feria FIF. Y bueno, y allí puedo decir, tuvimos la gran suerte o hicimos bien los deberes y encontramos o firmamos nuestro acuerdo con nuestro primer máster franquicia. Y ahí fue donde realmente fue el pistoletazo de salida a nuestra expansión internacional. En tu caso, Javier, bueno, tendrás que hacer memoria, porque 30 países no son pocos. Ese primer país... Sí. ¿Era? ¿Perdona? 38. 38. Bueno, pues 38, el primero... Esto es muy fácil porque yo estoy convencido de que la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Para salir fuera, todas las empresas españolas en franquicia que han salido fuera eran apoyadas en la poca vergüenza que teníamos en aquel momento para ¿y dónde vamos? Porque claro, es una franquicia, especialmente al principio hay que crecer y de repente, pues efectivamente, como bien dices, alguien te llama de otro país. En nuestro caso me ha pasado con todas las marcas, con Presto, con Marco Aldani, con Jeff. En el caso de Presto nos llamó un ejecutivo español que habían mandado a México a montar Carrefour, al campo, ahora ese centro de Carrefour lo vendieron. Pues nos fuimos, oye, ¿por qué no abrimos allí? Y abrimos el primer Presto internacional en México. Parecía muy fácil, el idioma es el mismo, muy parecido, las costumbres, bueno, ¿por qué no? Y entonces, de repente, yo creo que el 90% de las marcas españolas hemos salido fuera y hemos empezado a crecer en México, ¿vale? Porque era fácil. Luego ya, obviamente, las cosas evolucionan de otro modo, pero con Marco Aldani fue igual. Y creo que Carlin, que es otra de las marcas en las que en su día participé, también lo ha hecho así. Finalmente, no estoy seguro, pero yo incluso diría que sí. La cosa es que al final las marcas españolas hemos salido por intuición. Nos hemos adaptado lo más rápido que hemos posible a los mercados, pero bien es cierto que hemos tratado de convencerles de que nuestro concepto era el bueno. Y ha habido fracasos en países porque hemos llegado con nuestro concepto, es que somos una marca española y hacemos esto así. Bueno, pues os puedo decir que en Colombia, y es un ejemplo que lo he comentado con Eduardo Abadía en alguna ocasión, nos dimos un guantazo serio porque allí en Marco Aldani es muy típico, en el sector de la peluquería, y pongo el ejemplo, es muy típico que tú pagas solo comisiones a los peluqueros. Nosotros llegamos con nuestro concepto de pagar fijos, de pagar bonus, de pagar comisiones, de hacer contratos y de establecer una plantilla sólida para trasladar el know-how y el alma de la compañía. Bueno, pues el primer día que empezamos a hacer eso y a firmar contratos, un peluquero que vendía $300 diarios, al día siguiente facturaba 10. Y le preguntabas por qué, y dice, ¿para qué voy a trabajar si ya me paga? ¿Perdona? Os hablo de realidades, las he comentado contigo, acuérdate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O dónde quiero llegar? Quiero llegar a que cuando nosotros vamos a un país, ahora ya no es la intuición o no es la poca vergüenza, ahora es el dato. Y ahora ya no es la internacionalización, ahora ya es la globalización. Es decir, todas las marcas tienen que nacer pensando en el mundo, no pensando en su barrio, o en su país o en su ciudad, y menos en franquicia. ¿Vale? Por lo tanto, creo que ahora estamos ahora desde hace ya un tiempo, estamos en un ecosistema completamente distinto, y el que pretenda seguir haciendo las franquicias o el desarrollo del sistema de franquicias como se ha hecho comúnmente o con pequeñitas evoluciones, yo, en mi opinión, creo que está equivocado. Ahora, algo tan sencillo como repatriar humanos o cambiar de país. Yo esto lo llevo diciendo no sé cuántos años, pero hay gente, y no vamos al ejemplo típico de venezolanos que quieren venir a España o a Italia, yo voy diciendo, y portugueses que se quieren ir a Brasil y brasileños que quieren venir a Portugal, y indios que quieren ir a Inglaterra, ingleses que se quieren ir a Sudáfrica. Bueno,
es que ahí, cuando se cambian de país, tienen que hacer algo y no todos son banqueros. Tienen que montar negocios y encima cuando van a otro país, curran, trabajan, empujan. Bueno, pues fijaros qué mercado tan grande es, que la franquicia está para eso, no para coger a un franquiciado que tiene un de uñas o que tiene un Marco Aldani y que de repente monte enfrente un Presto o en la esquina un Coffee Jet. No, si las franquicias, el 99% de las franquicias no son para grandes inversores, son para emprendedores. Entonces, ese es mi punto de vista. Juan José, ¿también el primer país fue México? No, el primer país que fuimos fue Portugal. Yo creo que fue un poco también por cercanía. Exactamente, sí, es decir, nosotros teníamos mucha presencia, lo que es en la zona empezamos en la zona de Levante, y claro, la réplica fue fácil, ¿no? Y creo que también la cercanía, climatología, costumbres son muy, muy similares, y fue el primer país en el que estuvimos, Portugal, que fue el que nos ayudó a luego ya salir. Ya conseguimos romper esa pequeña barrera y ya fue que nos ayudó a salir a los distintos mercados. ¿Era el primer país en el que queríais desembarcar? ¿Que lo tuvisteis claro que Portugal era el primer país en el que queríais desembarcar? Además, fue el primer país en el que estuvimos con Portugal y era muchas similitudes, ¿no? Tampoco era algo donde íbamos a ser unos climas más tropicales, donde pudiéramos sentir más ese clima, ¿no? Esa diferencia cultural. En Portugal, al fin y al cabo, son muy, muy parecidos y fue el primero en el que entramos. Pablo, la situación actual que hay hoy en día, COVID, guerra, ¿qué países presentan esas mayores oportunidades para poder desembarcar hoy en día? Me imagino que puedes ceñirte a tus sectores, moda... A ver, oportunidades ahora mismo en Estados Unidos con el tipo de cambio, ya solo habéis ganado un 15% de competitividad directa y en Latinoamérica también. O sea, países dolarizados, ahora mismo es mucho más caro implantarse, pero es mucho más barato vuestro producto si lo que conlleva es exportar producto, no únicamente modelo de negocio. Eso desde luego hay oportunidades y luego es que depende mucho de los sectores. O sea, es que la franquicia no es un sector, es un modelo de negocio, con lo cual en algunos sectores tiene más sentido irse a unos mercados y en otros tiene más sentido irse a otros. Y también, dependiendo del país, no os queda otra que ir como franquicia. O sea, si queréis vais con tiendas propias, en la zona del Golfo, únicamente con la estructura de propiedad del 51-49 os obliga a ir en un mecanismo de franquicia, por mucho que quisieseis no franquiciaros, con lo cual oportunidades siempre hay, siempre va a haber oportunidades. Es verdad que es muy curioso, pero pasa en todos los sectores que mucha gente empieza exportando porque le buscan, o sea, no porque tenga esa estrategia clara desde el principio, y de hecho nosotros tenemos un programa que es ICES Next, que está muy bien, que os ayuda también a aclararos las cosas, porque mucha gente exporta por eso, porque lo han venido a buscar, no porque proactivamente está buscando ese mercado y ha analizado todos los datos que dice Javier, sino que directamente dice, oye, pues es que a mí me han venido 7 portugueses, voy a tener que ir a Portugal a implantarme porque claramente tiene que funcionar. Y entonces nosotros tenemos ICES Next, tiene un programa de consultoría y luego un programa de ayudas, también para ayudaros a aclararos la mente, o sea, y decir, oye, pues me están pidiendo 6 mercados al mismo tiempo, ¿a cuál voy primero si no tengo una capacidad de expandirme por 25 mercados al mismo segundo? Por lo cual, decir cuáles hay, cuáles son los más importantes o cuáles hay mayores oportunidades depende muchísimo de vuestro sector, el momento en que estéis y de la capacidad financiera. Es que también venimos de un momento de crisis y hay que tener en cuenta que hay pocas empresas que tengan las huchas llenas para poder expandirse rápidamente. O sea... Dinero y tiempo. Muy bien. Juan José, en vuestro caso, ¿cómo y por qué tomáis la decisión de entrar en un país? Que en vuestro caso, ¿cómo y por qué tomáis la decisión de entrar en un determinado país? ¿Qué tipos de estudios de mercado realizáis? Supongo que analizáis la situación económica del país, la política, ¿dónde os vais a implantar? ¿Centro comercial a pie de calle? Nosotros actualmente, para entrar en un nuevo país, ya lo que empezamos a recibir trabajamos con el modelo de máster franquiciado, entonces lo que empezamos a recibir es un business case, un modelo de negocio de ese país, del día el máster franquiciado que contacta con nosotros. Entonces, una vez que vemos el plan que nos presentan, el plan de desarrollo, el plan que tienen de expansión y demás, lo empezamos a cotejar con los datos que tenemos
y que nosotros podemos acceder y a partir de ahí es donde un poco podemos decidir en qué país entramos. Pero siempre vamos de la mano o sea, se hace un estudio más exhaustivo del partner o el socio que vamos a tener en ese país, que es el que va a desarrollar realmente la marca en el país, con nuestra ayuda, pero es quien gestiona la marca en el país que tiene. Mary, en vuestro caso, esos estudios, análisis de la competencia, recuerdo en alguna entrevista que he hecho a algún franquiciador que me decía, es que hay que patearse el mercado in situ, es que hay que ir allí, hay que verlo, hay que ver si se funciona en centro comercial o a pie de calle, cómo son los gustos de la gente, qué competencia me voy a encontrar. En vuestro caso, ¿cómo lo hacéis en cada país? Bueno, es verdad que los ojos y los oídos siempre funcionan y esto último que has dicho es fundamental. O sea, hay que hacer los estudios, pero hay que ir al terreno, ¿no? Y hay que inspeccionar y cotejar que lo que dice el papel es lo que, digamos, lo que uno ve. Pero nosotros sí que trabajamos con esos potenciales máster franquiciados, ¿no? Para analizar pues todo lo que se ha dicho, ¿no? Qué tipo de ubicaciones hay, qué disponibilidad, dónde estaría la marca o dónde la marca funcionaría mejor, en centro comercial, a pie de calle o en una combinación de ambos, qué capacidad de penetración tenemos en función de la competencia, ¿no? La demanda del consumidor, en nuestro caso siempre hay demanda, ¿no? Pero bueno, cómo se mueve la demanda del consumidor, cómo se entrega el servicio, o sea, qué estrategias de marketing se están haciendo y cuáles serían las que nos diferenciarían. Y en nuestro caso es verdad que tenemos un concepto muy potente porque aparte exportamos todo el producto de marca propia, ¿no? Entonces nuestro producto es Eco Beauty y es algo que hace el concepto completamente diferente, ¿no? A lo que nos encontramos en países de destino. Y hay una cosa que es fundamental y es a qué precio se vende el servicio. O sea, cuando tú buscas un máster franquiciado, al final es una cadena de distribución y los beneficios que genera el negocio se tienen que repartir entre varios actores, ¿no? Cuando en un país, por las razones que sea, por su renta, el servicio se vende muy económico, ¿no? Las posibilidades de éxito son menores. ¿Por qué? Las posibilidades de éxito, no del negocio en sí, pero sí del concepto máster franquicia. Igual a lo mejor hay que buscar otra fórmula para distribuir tu producto barra servicio, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay que tener muchísimas cosas, muchos datos y muchos parámetros encima de la mesa, pero nunca hay que dejar de visitar, de estar. Yo acabo de estar, llevo 10 días viajando pues, por 3 países, bueno, 2 países de Latinoamérica y Florida, que es el próximo país donde desembarcamos, y el conocer, el oler, escuchar, hablar con la gente, hablar con actores que sean definitivos, ¿no? para el éxito del negocio es fundamental. Javier, en tu caso, dinos que te has pateado los 38 países. Pues te diría que casi que sí, no, 36. No, pero a ver, yo creo que hay un tema, un poco lo que estábamos comentando todos, cuando decías de la capacidad de inversión para ir a un mercado, yo te apuntaba que el tiempo para analizar desde que decimos, oye, ¿y qué tal si vamos a...? De repente nos encontramos en Estados Unidos, que efectivamente el dólar ahora nos permite alguna alegría, pero está el FDD, es decir, ahora encima hay que cumplir la ley, ¿vale? Y resulta que los FDD son esos documentos que no hace mucho había que hacer uno por cada estado, ahora ya no, pero eso aparte de que cuesta una fortuna, depende de si lo haces con el abogado adecuado, es 100% que sí, 99% que sí, 90% que sí, total que puedes estar 1 año, 2 años haciendo un FDD que cuando lo terminas tienes que actualizarlo. ¿Vale? Bien, esto, hombre, no quiere decir que se haga para evitar la entrada de competidores externos, Dios nos libre pensar ese tipo de cosas, pero pasa. Pero es que resulta que ahora en Emiratos Árabes nosotros estamos firmando un máster y la primera palabra o las primeras siglas que nos han saltado es FDD. Es decir, que ya lo están haciendo en otros mercados y lo están haciendo, y esas cosas cuestan una fortuna y cuestan tiempo y estructura. Entonces ya no es, pues venga, vamos a abrir no sé dónde y oiga, cuidado, la legislación de algunos países es muy compleja. Vete a abrir retail a Egipto o vete a abrir no sé qué a Brasil
Es decir, que las cosas no son tan sencillas, ¿vale? Y así como antes una marca, digamos, con poca vergüenza, entre comillas, como decía yo antes, se podía permitir el lujo de salir al exterior, hoy en día no solo tienes que tener un concepto exitoso, protegible, original, que sea adaptable a ese mercado, etcétera, sino que además tienes que tener dinero, tiempo y un plan estratégico serio. Porque si no vas a tirar mucho tiempo, vas a tirar mucho dinero y al final, pues eso, no vas a abrir o vas a tener problemas. El caso de 100 montaditos en Estados Unidos, con el tema del alcohol, no del alcohol, ese tipo de cosas, si las hubieran, digamos, valorado, vigilado, analizado, etcétera, pues seguramente habría ido de otra manera. En definitiva, que cada vez las cosas están más enmarcadas y no es tan sencillo internacionalizar. Vamos a hablar de una palabra que a Eduardo Badía le encanta, que es tropicalización. Javier, ¿tú dirías que en la tropicalización está el éxito o el fracaso de funcionar en un país? Es decir, el no saber adaptarte a sus gustos, a sus demandas, ahí está el... Completamente. Yo, sin perder la personalidad de la marca, pero donde fueres haz lo que vieres. Esto ya lo inventaron los romanos, ¿no? Y esto es así, quiero decir, si de repente en un país, pues que, yo qué sé, es que hay tantos millones de ejemplos, si en un país no se utilizan o la gente no se viste de traje porque hay 50 grados a la sombra y tú vas a montar una tintorería, pues lo normal es que tengas problemas. Pero no, es que mi concepto y mi servicio y mi marca son, vamos, faltaría más. Couture de foie. Vale, ahora llego allí y resulta que no me entran clientes. Lo de vender, hace poco nos estaban hablando de traer o de asociarnos para un concepto de cafeterías que funciona muy bien en Siberia. Yo digo, vamos, faltaría más. O sea, quiero decir, como no hay competencia en España y como las características de la población, la capacidad adquisitiva, las costumbres, pues nada. De Siberia, hombre, s'il vous plaît. Pero es que además quiero recordar, y si hay alguien aquí que me lleve la contraria, se lo agradecería, quiero recordar que en Ucrania abrió Lizarrán, pusieron las bandejas con los pinchos, ¿vale? Y nadie, quiero decir, porque allí la gente se sienta a comer. Eso de ir a la barra por un pincho era como, ¿perdón? Bueno, pues tuvieron que hacer servicio en mesa y dejarlo de los pinchos en la barra porque no, quiero decir, conceptualmente nadie va a la barra por un pincho. Este tipo de cosas que, vuelvo a insistir, las he oído, me las han dicho, pero para mí tienen todo el sentido. No se puede, o sea, tú no puedes llegar allí, pues bueno, McDonald's en los países árabes, pues que vas a vender torreznos, pues no, tienen que vender comida adaptada al país. Supongo que luego ya cada marca, y depende de la capacidad o el liderazgo mundial que tenga cada marca, pues esperamos, en definitiva, que cada vez más las marcas inteligentes se adaptan a lo que los países demandan. Y si no, pues cerrarán, así de claro. Mary, en vuestro caso, ¿también habéis tenido que adaptar mucho el producto, el servicio a todos los países? Es que la adaptación es un paso fundamental, ¿no? Tienes que hacerlo para asegurarte el éxito, ¿no? Y sobre todo no tomar nada por obvio, ¿no? Como funciona aquí y funciona en Madrid y funciona en el barrio de Salamanca, ¿cómo no va a funcionar en México? Pues puede que no funcione porque los gustos son diferentes. Pongo ejemplos sencillos, ¿no? Nosotros, el grueso de nuestro cliente es mujer, pues a lo mejor los colores o los servicios que demandan son diferentes, el tipo, siempre manteniendo el ADN de la marca, pero el tipo de mobiliario que tienes que poner es diferente, los espacios. Bueno, en definitiva sí que hay que hacer
una adaptación integral y en nuestro caso incluso de los productos, porque hay ingredientes que se permiten trabajar en España y no en el exterior y al revés, aunque es verdad que la legislación europea es bastante restrictiva, ¿no? Y en eso estamos muy protegidos. Y luego, como bien decía nuestro compañero, pues entrar en Estados Unidos ya no es una cuestión de si me voy a plantear adaptar el negocio o no. Ya muchas veces la tropicalización es mandatoria, o sea, es pues la parte legal y la construcción de NFDD, ¿no? Pues que tarda meses, que cuesta más de $40.000 hacerlo, que son cuestiones muy serias, ¿no? Que no te puedes saltar y que hay estados muy desarrollados como es Estados Unidos que ya te obligan a pasar por el embudo de la tropicalización y otros más flexibles o más laxos que si uno no hace esa adaptación pues no tendrá éxito, ¿no? Entonces la internacionalización yo creo que es lo mejor que a nuestra empresa le ha pasado en la vida, es un desafío constante, es enriquecedor. Creo que es verdad que una marca tiene que estar abierta al mundo, ya no puede ser digamos, tener un aspecto, un pensamiento local, pero hay que estar muy preparado como empresa para, digamos, iniciar esa aventura. En vuestro caso, Juan José, también, porque lo que decía Javier, ¿el yogur helado lo podemos ver en Siberia o...? En nuestro caso yo creo que ha dicho algo interesante y es mantener la personalidad, ¿no? Es decir, nosotros lo que sí que aseguramos es que en cualquier yaoya o en cualquier parte del mundo el yogur es el mismo. O sea, lo que es nuestra personalidad, metemos yogur, entonces tiene que ser el mismo. Luego sí que dejamos y adaptamos a cada país pues todo el tema de los toppings que podamos añadir, los mostradores que podamos tener. En caso en España es difícil encontrar a lo mejor un tipo de fruta, la fruta del dragón, pero en Asia es común tenerla. Entonces esa parte sí que la adaptamos, pero nunca sin perder lo que tiene, esa esencia, esa personalidad, ¿no? Y nosotros lo mantenemos mucho tanto con el yogur como con la imagen. Tenemos una imagen muy limpia, tenemos una estética muy limpia que combina en cualquiera de los países en los que estamos. Entonces es verdad que en esa parte tenemos un poco de suerte, o cuando se diseñó esta imagen pues hizo un gran trabajo para poder adaptarla a cualquier mercado. Pablo, vamos a hablar un poco de formación, esa formación que impartís en el ICEX y cómo puede ayudar a las empresas en sus estrategias de internacionalización. ¿En qué consiste? Pues como os decía al principio, que ya se me habían olvidado las preguntas, entonces ya he contestado al principio, estamos en toda la cadena de formación, o sea, desde la más incipiente de qué narices es internacionalizarse, que es una palabra que está en boca de todos, pero que además la mitad de la gente la pronuncia mal, dice internalización, que es lo contrario. Es decir, que es un mecanismo FOB-CIF, o sea, todos los Incoterms, que todo el mundo cree que sabe lo que es, pero no tiene ni idea, a decir, oye, no, pues yo quiero seguir formando a un ejecutivo preciso para que ya me lleve al desarrollo local, que me lleve también al internacional. Toda esa parte, pues a través de nuestra Escuela de Negocios CECO, pues vamos formándonos en las diferentes etapas. Tenemos la parte de los becarios, que está muy bien, porque os metemos dentro de la empresa un personal muy cualificado que os servirá para poder dar ese salto, porque está formándose en el extranjero y tenemos 280 becarios al año, o sea, son promociones relativamente grandes. Y tenemos ahora el programa Vives, que también os puede ayudar a través de ese personal que podéis incluso escoger vosotros para que os ayude en el extranjero. Esos no pueden estar en España, los becarios sí que pueden estar en España, ese personal lo podéis tener fuera y luego paga ICEX, con lo cual os puede ayudar perfectamente en esa labor. O sea, pero estamos desde el principio hasta el final y cualquier cosa, pues eso, tenemos MOOCs, tenemos tal, temas de sostenibilidad, cómo afecta, temas legales, temas de si me quiero presentar a concursos multilaterales, también tenemos cursos, a toda esa parte tenemos diferentes másters o cursos muy cortos de una semana, de 3 días, y estamos trabajando para también tener una plataforma de formación online gracias a los cursos a los fondos Next Generation. Con lo cual, ahí podéis contar con nosotros en todo momento, o sea, que lo veáis, eso, que desde el principio hasta el final, porque la gente no se atreve a decir, oye, yo no sé de esto, ¿cómo lo puedo saber? Pues para eso estamos también. Los 3 franquiciadores habéis hablado de una figura, que es la del máster franquiciado. No sé, Mary, ¿es la figura que más utilizáis a la hora de salir al exterior? ¿Qué os aporta la dificultad de encontrar el perfil adecuado? Porque claro, si se falla en la figura del máster, puede haber problemas y fracasos en los mercados exteriores.
Para nosotros sí es la fórmula. Si es la fórmula que hemos venido utilizando y en la que confiamos o en la que hemos generado una expertise que nos lleva al éxito. Es verdad que un máster al final es una persona que te va a representar, ¿no? Y a la que tú le vas a ceder tu know-how para que haga lo mismo que tú has hecho digamos, en tu lugar de origen, lo desarrolla en el país de destino. Eso implica varias cosas. Como digo, una transmisión transparente y real del know-how. Muchas veces tenemos es el máster, pero no le voy a dar toda la información y entonces, pues te arriesgas a que no sea tan exitoso, ¿no? Y también encontrar equipos de personas que le dediquen tiempo y que tengan los recursos, aunque parezca una tontería lo que está diciendo, hay mucha gente que quiere comprar máster porque quiere tener en una cartera, digamos, en un portfolio de negocios, una marca y una marca española. Pero eso no nos vale, porque al final tienes que trabajar, tienes que dedicarle tiempo, tienes que conocer el negocio y sobre todo generar una relación, ¿no? digamos, de confianza y de fluidez donde pues las cosas se puedan hacer de forma exitosa. Juan José, en vuestro caso también, ¿es la figura más utilizada, la del máster franquicia? La opción que utilizamos es la del máster. Y una de las cosas que tenemos, y hablábamos, ¿no? Ellos tienen el know-how de su país, de esa zona donde están, y nosotros tenemos el know-how del producto. Entonces, si queremos esa relación de confianza, de transparencia, yo creo que es una de las mejores herramientas para desarrollarnos, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros podemos analizar todos los datos, pero muy difícil llegar a conocer la idiosincrasia del país hasta que no estás en él, ¿no? Entonces, con este trabajo de un máster franquiciado es fácil, comillas, lo difícil es encontrar al adecuado, ¿no? Y la parte de encontrar a esa persona que cuide la marca, de desarrollar la marca como tú lo haces. Yo creo que todas las marcas, todas las franquicias, todas las marcas, alguien creó esa marca, ¿no? Y eso es lo más valioso. Entonces, que alguien lo cuide bien fuera de donde tú puedes operar o donde tú estés, es la parte más difícil de encontrar. En vuestro caso, ¿descartáis también la joint venture, el área de developer, sobre todo el máster franquicia? Nosotros, yo creo que he hecho todos los formatos que hay en distintos países y por distintas razones. Desde apertura de compañía propia, que eso lo hemos hecho con varias marcas y en varios mercados. Hemos hecho la figura del máster participado en mayor o menor medida, el máster puro y duro y las joint venture que últimamente no solo se han puesto de moda, sino que a mí me gustan bastante porque por muy voluntaria, por muy interesada que esté la empresa en internacionalizarse, no es lo mismo estar en Madrid o estar en Barcelona o en Santander con un ordenador hablando con los distintos países, sino que tengas ejecutivos que están, pero no el CEO o el director o la directora general que vaya y visite, porque pues creo que eso lo hemos hecho todos y lo hacemos de continuo, pero que en los siguientes niveles operativos tiene que haber una estructura internacional. Y eso, si es máster, pues siempre se considera un gasto, que tengo que ir a atender al máster, pero en cambio si es una participada o es una joint venture o es una compañía propia, mentalmente tenemos y a la práctica tenemos una estructura lista y con responsabilidad, con objetivos y con intereses para internacionalizar. Por lo tanto, yo creo que si bien, bajo mi punto de vista siempre y experiencia, el máster está muy bien para según qué mercados pequeños, mercados medianos, que pues vamos a abrir en Burundi, obvio un máster. Pero si los mercados tienen cierto tamaño o en la región consideras que puedes atacar a más de un país, en mi opinión hay que o participar o crear una estructura de la compañía, no solo desde el punto de vista comercial, sino que toque todas las áreas funcionales. Eso a mí es como más me ha funcionado. Luego, obviamente, hay otros formatos y otros modos de verlo, pero yo os hablo de mi experiencia.
Situándonos a día de hoy con la situación que tenemos de incertidumbre mundial, COVID, guerra, Mary, ¿uno frena sus planes de expansión internacional? ¿Crece en aquellos mercados donde ya está porque los conoce de sobra y hay posibilidades? ¿O cuáles son esos objetivos que tenéis? ¿Cómo planteáis ahora la internacionalización? Nuestra empresa nació en plena crisis financiera del 2011, 10, bueno, ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo, no sé por qué. Y siempre hay emprendedores. Emprender es una necesidad y también una voluntad. Y va más allá de las guerras, en fin, no te voy a decir ahora que voy a expandirme en Ucrania, ¿no? Pero pensar que porque hay, desgraciadamente, una crisis, o una guerra, o una crisis en Ucrania, o una incertidumbre, dejar de ofrecer el modelo para que emprendedores puedan tener su propio negocio, sería un error. Habrá que buscar fórmulas si la financiación bancaria se reduce. No digo que no, habrá que ser flexible, habrá que ser imaginativo, pero no seremos nosotros, los franquiciadores, o personalmente o inmodestamente nuestra empresa, la que dé un paso atrás, porque eso sería un error. Juan José, en vuestro caso, ¿tenéis planes ya para 2023 de internacionalización? ¿Seguís mirando al exterior a pesar de la situación? Tenemos intención de entrar en nuevos mercados, pero también terminar de desarrollar la presencia en todos aquellos mercados en los que ya estamos, ¿no? Es decir, poder conectar con nuestros clientes cada vez en más ubicación. Entonces, estamos en un desarrollo nacional, en un desarrollo internacional, en donde ya estamos. Sudeste asiático tenemos, ha tenido un crecimiento increíble este año, ha crecido un 50% en número de unidades en el año 22 y esperamos que en el año 23 tenga también mucho empuje en aquella zona. Javier, en tu caso, ¿se va a elevar ese número de 38 países o vas a por el 40, el 45? Vais a matar. A ver, firmar un país, firmar unos contratos es lo primero de lo primero, pero lo complicado es a partir del día de la firma empieza a montar, ¿vale? Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, como dice ella también, la necesidad existe, el cliente está, y aquí, aunque se use menos un servicio, pero se tiene que usar. Quiero decir, si no lo haces tú, lo va a hacer otro, tal cual, porque el servicio hay que darlo. Luego ya ajustas precios, ajustas promociones, ajustas horarios, ajustas calidades, pero el servicio hay que darlo, ¿vale? Con lo cual hay que crecer. Segundo, hay países, pues no sé, el que haya firmado el máster de Ucrania lo tiene complicado. Sí. No creo que crezca mucho en ese mercado hoy, que los habrá que crezcan, ojo, ¿vale? Pero sí hay que tener en cuenta las circunstancias del mercado como están. Yo creo que el COVID lo que ha hecho también ha cambiado sectores enteros. En el mundo de la peluquería, por ejemplo, lo hemos visto con todas las marcas que operan en todo el mundo, ¿vale? Pero en España, como ejemplo concreto, el que haya habido unos ERTEs y que se haya pagado al empleado mientras no trabajaba, el empleado lo que ha hecho ha sido atender clientes por su cuenta, además. Y ha aprendido a que puede ser empresario o emprendedor sin tener que ser empleado. ¿Qué pasa? Pues que de repente ahora hay muchas dificultades y están cerrando muchas peluquerías porque hay muchas dificultades para conseguir empleados. Porque, visto lo visto con el COVID, lo que están haciendo es hacerse mini empresarios o emprendedores. En este caso, esto ha pasado en el mundo y por lo tanto tus planes y tu voluntad ya no funcionan como los planes que tenías hace 2 años. Pero dicho eso, lo que tienes que hacer es pivotar, evolucionar y desarrollar tu modelo para que pueda funcionar a partir de ahora, porque yo creo que ya no va a volver para atrás, ¿vale? Entonces, simplemente es acostumbrarnos que cada 2, 3, 4 años, depende del país y depende del sector y depende de la industria, cambia. Por lo tanto, nuestros planes tienen que ir a caballo de eso. Entonces, nosotros este año tenemos unos planes, en el 23, tenemos unos planes verdaderamente grandes de crecimiento. Pero
así como antes era crecimiento y luego que los departamentos vayan detrás, hemos aprovechado estos 2 años para armar la estructura, cuando os decía que en nuestra compañía hay 100 ingenieros. Bueno, pues comerciales me parece, o personas dedicadas a la actividad comercial creo que hay 8. Joder, qué raro, ¿no? Que si somos una empresa comercial. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido armar. Y por lo tanto, ahora en el siguiente paso, nosotros pensamos creo que tenemos un 30 o un 40% de crecimiento sobre el año pasado. Por lo tanto, a crecer. ¿Qué paso estamos? Bueno, como nos quedan 5 o 10 minutitos y abrimos el turno de preguntas, si queréis hacer alguna a nuestros ponentes, pues están a vuestra disposición. Si alguien se anima a preguntar. Si no, sigo preguntando yo, que no tengo problema. Gracias. Buenos días. Bueno, la franquicia, soy Mariano Alonso, soy director general del Mundo Franquicia. La franquicia son sus marcas y, tener hoy aquí a 3 primeros espadas como vosotros, pues es de agradecer y, también el agradecimiento a ICES por el apoyo a la internacionalización de las empresas. Habéis hablado de tropicalizar, que es la palabra esa que le gusta tanto a Eduardo. Lo que es la adaptación del saber hacer a los gustos, usos y costumbres del mercado de destino. Pero ¿cómo lo hacéis? Cuando hacéis una concesión, habláis con un empresario en un determinado mercado. ¿Qué plan, qué programa, qué enfoque, qué propuesta le hacéis para que se pueda llevar a cabo esa adaptación? ¿Le concedéis de antemano la máster y no le permitís su franquiciamiento durante un determinado periodo? ¿O les exigís la apertura de varias unidades de negocio durante un tiempo y después le dais la máster? ¿Cómo hacéis esto? Porque siempre se habla de tropicalizar, pero nunca se dice cómo. Y no es fácil, Gracias. Es que sí que lo decimos. No, a ver, yo rápidamente, Mariano, sabes que tú y yo hablamos muy a menudo de muchas de estas cosas. A ver, lo que está claro es que si vamos a ir a un país tenemos que ir con el dato, con datos. Cuando nosotros entramos, siempre vamos a entrar torcidos. O sea, es muy raro que tú entres a un país y sea exactamente igual, ni siquiera Portugal, que aunque parece una región, no está más cerca de otras regiones, pero ni siquiera Portugal, al revés. Cada uno tiene sus características, ¿vale? Por lo tanto, voy a poner un ejemplo. En la India, joder, qué complicado es abrir franquicias en la India, lo es, porque las costumbres, pues os podéis imaginar que son distintas. Entonces, lo primero es un estudio de mercado de verdad, una cosa seria. Es decir, qué competencia tengo, cuáles son sus modelos, qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Una vez que tú tienes ese estudio de mercado, tú ya ves si poniendo blanco sobre negro tu modelo, si tiene sentido o no lo tiene. Si tiene sentido, firmas el máster y haces las pruebas piloto, es decir, pruebas que realmente tu modelo está sirviendo y haces las adaptaciones que tienes que hacer. Procura no equivocarte para que no te pase lo que a nosotros en Colombia. Pero todo eso forma parte del aterrizaje de la marca, ¿vale? Y no puedes estar 5 años viendo a ver, oye, ¿cómo va esto? Pues lo que tienes que tener, como decía antes, son ejecutivos y gente interesada suficiente como para que aquello lo haga bien, lo haga fuerte y lo haga serio. Apóyate en el ICEX, que algo hacen, y lo hacen bien. Y nosotros siempre nos hemos apoyado en el ICEX y de hecho tenemos muy buenas experiencias con ellos. Pero finalmente tú no puedes defender tu modelo por encima de lo que la realidad te dice. Por lo tanto, una vez que tú has decidido que es el mercado, tienes los análisis, tienes los datos, vas al mercado y ahí haces la adaptación, ¿vale? Pero ya lo haces o como propio, como participado o como máster. Y cada uno asume sus responsabilidades y luego pues hay unos comités de dirección súper exhaustivos, incluso nosotros los hacemos semanales con el máster o el CEO local para ver cómo va todo eso que tenemos que ir adaptando. Y luego no nos olvidemos que ahora toda la información se captura de modo digital, se analiza de modo digital y puede responder de modo digital súper rápido. Antes era bien jodido. Antes tenías que recibir la información, procesarla, mandarla. Antes era otro mundo. Ahora ya es mucho más sencillo. Además ya hay capacidad de análisis. Por lo tanto,
ahora para mí la tropicalización no debería ser una excusa para el éxito. Al revés, creo que es una necesidad. ¿O ha quedado clara la respuesta de Javier? Ha quedado bastante clara. Que sí que ha quedado bastante clara. En nuestro caso, digamos que un proceso similar, pero sobre todo retroalimentar el sistema lo más rápidamente posible. Es decir, vas a abrir un piloto que no va a ser un 10 sobre 10, pero para llegar a ese 10 tienes que corregir vamos a decir, esos pequeños errores o esa falta que te ha faltado de tropicalización. Y para eso lo que tienes es que retroalimentar el sistema lo más rápidamente posible. Y lo más rápidamente posible es pues semanalmente, a diario. En nuestro caso hay 3 pilares fundamentales: ubicación, personal y gusto de consumidor. Y esas 3 patas del negocio tienen que estar totalmente adaptadas. ¿Quiere decir que cuando abres vas a acertar y va a ser un 10 sobre 10? Vuelvo a repetir, no. Tienes que corregir, pero corregir con una velocidad, bueno, pues impresionante porque el máster ha invertido también mucho dinero y no tiene tiempo que perder, ¿no? Entonces es un trabajo incesante. Yo no creo que eso es solo el tema de corregir cuando empezamos en un país, creo que sigue siendo adaptarnos. Es decir, comentabas cuando entramos en un país, pero es que en España no es lo mismo estar en Cádiz que estar en Asturias. Entonces, te tienes que adaptar en un mismo país a muchas situaciones. Entonces, esos errores es muy difícil conseguir una unidad que sea 10 sobre 10, pero siempre es ese feedback, esa retroalimentación, ese aprendizaje diario que nos haga pues, dentro de un país evolucionar y afuera pues, ir evolucionando a través de los países. A mí me ha gustado, bueno, soy Jesús Capitán de SDEIG. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Javier. Además, estoy totalmente de acuerdo con la figura que cada vez se está implantando más de la joint venture. Pero yo creo que en esa figura de la joint venture es donde la empresa matriz, la empresa franquiciadora, tiene más posibilidades de pilotar la franquicia en un país determinado. Porque con un máster es más difícil hacer el pilotaje. Le tienes que obligar a otro emprendedor a que él haga lo que tú quieres que haga. Y eso es muy complicado. Sin embargo, la joint venture sí. Pero hay una cosa importante. Esa joint venture tú la ves en un plazo, digamos, muy rápido, a medio, a corto plazo, para transferir en tu participación en la joint venture como franquiciador al máster o no. Vamos a ver, cuando uno utiliza la joint venture, es que cuando vamos a un país, lo que buscamos es dinero, porque el know-how ya lo tenemos nosotros. Y luego la ejecución es donde están los matices, ¿vale? Bien, si yo hago una joint venture, ¿vale? Y mi política es asociarme a largo plazo, porque no nos olvidemos que los másters no son de 5 años, o por lo menos yo no lo veo así. Para mí un máster, yo he llegado a firmar máster por 50 años, y feliz, porque además considero que en determinados mercados gigantes hace falta dar, pues digamos, esa solidez, ¿no? Bien. La joint venture, para mí, siempre tiene que ser a largo plazo, porque si tú pones tus recursos técnicos, saber hacer, humanos, evolutivos, etcétera, tú los pones a disposición, tienes un socio local que tiene los recursos económicos y probablemente los recursos para mantener la legalidad, la administración, etcétera, su parte, digamos, del lío. Todo eso tiene sentido, porque has dicho una palabra importante: tienes que obligar al máster a que haga algo. Es que la franquicia es autoridad no jerárquica, entonces no le puedes obligar, le tienes que convencer. Y ese es un problema que yo me encontré toda mi vida en el mundo de la franquicia, y es que yo me llego a sentar después de 1 año, 2 años con un máster y le he dicho: si es que, ¿por qué te tengo que convencer de que hagas esto? Si es que es notorio que hay que hacerlo. Si somos socios, no te tengo que obligar. Nos sentamos, lo discutimos, se arregla y se resuelve, ¿o no? Sí, pero estratégicamente, en torno a la joint venture, en un franquiciador que quiere crecer en más de 10 países, tiene que tener un músculo financiero para soportar toda esa estructura muy complicado.
Si Bueno. tenemos en cuenta también que hoy día, en los mercados donde nos vamos a dirigir, la franquicia pasa como en España, ya son mercados maduros, Sí. que han generado sus propias enseñas, sus propios mercados, se están desarrollando. Claro. Entonces, de acuerdo que los contratos son a muy largo plazo, pero yo por eso decía que la joint venture lo que le tienes que dar la capacidad a ese futuro socio allí de que su capacidad va a ser al 100% en un futuro, no sé si a medio o largo. Ahí es donde está la pregunta. Tú dices que a largo, pues... Yo digo que a largo, pero es que fijaros una cosa que no la acabo de mencionar, pero creo que se nos olvida, que se llama evolución. O sea, en todos los mercados y en todas las industrias o espabilas o mueres. ¿Vale? Entonces, si nosotros le damos el máster a alguien y le damos lo que nosotros hemos hecho aquí y le seguimos dando lo mismo de a poquitos, ¿vale? El mercado local, que ya está maduro en muchos casos, va a generar conceptos que nos van a arrasar. ¿Vale? Que nos van a arrasar. Voy a poner un ejemplo que seguramente será una tontería, pero un socio nuestro en India, un empresario gigante allí, de los 10 primeros empresarios del país, tiene una marca de Color Bar, se llaman, que venden pues productos de uñas, colores y tal. Entonces, tenía un expositor con 1000 colores, que seguramente, insisto, será una tontería. Bueno, pues claro, llegas tú y llegas y abres un sitio, abres un local con un nails bar y pones 30 colores. Pues qué bien, venga, son 1000. Qué exageración, sí, pero obviamente el cliente tiene opciones. Y a lo mejor el cliente de allí, no el de aquí, pero a lo mejor el de allí decide que no, es que yo sabiendo que tienes 1000 colores ya no quiero ir al tuyo. Entonces, si no evolucionamos, nos va a pasar lo mismo, o sea, nos va a dar igual que sea máster a que sea joint venture. Pero el único modo que tenemos de asegurarnos que el local va a evolucionar y va a poder competir en mercados maduros es siendo joint venture, porque si le das el máster vamos a tener la tentación de quedarnos en el sillón cobrando royalties. Y antes los ciclos eran, acordaros, los ciclos eran de 15 a 25 años, los ciclos de los negocios en comercio. Ahora, como en 3 años no estés espabilando y pensando lo que vas a hacer en los 3 siguientes, qué poquito vas a durar. Y hablo de todos los sectores, desde la hostelería, la belleza, todo. Va todo muy rápido, lo siento. Y los máster, y ya termino, los másters no tienes que obligarles, porque la franquicia no te permite obligarles. Tienes que convencerles violentamente. ¿Otra pregunta más? Sí, yo creo que primero, la salida a mercados exteriores, lo primero, cada año es más profesional, tú lo has dicho, hemos ido a muchos viajes en muchos casos. Creo que me gustaría a mí, quizás no es el caso hoy, lógicamente, pero me gustaría tener la memoria de todos vosotros casos de marcas españolas que lo han hecho hace 20 años y dónde están ahora, ¿no? Con esa locura, ¿no? Yo recuerdo, y con esto acabo rápido porque estamos ya fuera de tiempo, ¿os acordáis de Masajes a 1000? Os acordáis todos, ¿no? Aquellos que tenéis una cierta edad, más de 20 años, ¿no? Entonces, se les ocurrió por primera vez ir a Singapur. ¿Te acuerdas que nosotros fuimos a Singapur en aquella misión? Y digo, bueno, pero ¿cómo puedes venir a Singapur? Aquí, que es más que con una... Para eso de los masajes. Al sitio de los masajes, que están súper profesionalizados, súper serios, súper higiénicos, en fin, que tienen un tal... Bueno, tú has venido a pasar el día. Bueno, es que, bueno, el día no, una semana, ¿no? Es el tema. ¿Os acordáis de Don Algodón? Sí, y por ir más cercana, ¿eh? ¿Os acordáis, por ejemplo, de Coronel Tapioca? Por ejemplo, que tuvieron unos graves problemas en Francia. Yo no creo que es cuestión de sacar defectos ni poner mal, es la importancia que tiene que una gran marca en España, como no lo haga bien, se carga. Y si no se adapta, muere. Y hoy más. Y hoy más. Y más rápido, y más corto. ¿Nos queda una pregunta, Mario? Sí. Mario Rubio. Sí. Mira, Javier, es que te he escuchado, que estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, y nos olvidamos de una cosa. Cuando un franquiciado gana dinero, le va bien, es porque trabaja él. Y cuando pierde, es porque no lo haces tú bien. Eso es lo que decimos los franquiciadores. Sí, sí. Y lo mismo ocurre con un máster franquicia, ¿no? Exactamente igual. Además, el dinero corrompe, ¿no? Y llega un momento que el máster dice, bueno, si yo ya tengo aquí los proveedores y empieza la segunda versión, ¿no?
Entonces, me ha sorprendido que hayas dicho que has firmado un contrato de 50 años, que seguro que sí. La duda es cuánto tiempo ha durado ese máster, ¿no? Porque a mí solamente me ha durado bien cuando he sido partícipe de la empresa en el país, que es lo que me pasa en Brasil. Si no, tarde o temprano empieza el dinero por un lado, por otro, y el máster franquicia al final no es convencerle, se convence que lo sabe hacer mejor que tú. Y no tiene puta idea, pero es así. Pues ya lo he firmado en 2 ocasiones, ¿vale? Y en las 2 ocasiones sigue funcionando, uno como máster puro y duro y el otro como participada. Pero sigue funcionando. Uno lleva, creo que son 17 años, y el otro lleva 4. Y funcionan, pero, insisto, es un modo particular de verlo, pero es que a mí me gustan los negocios a largo plazo porque veo que todos ganamos más. No, si el negocio es como no lo hagas a largo plazo no vas a ningún lado, porque además si te implantas en un país no empiezas a recuperar hasta al cabo de muchísimo tiempo. Eso es ahí, claro. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. Estamos ya fuera de tiempo, como ha dicho Eduardo Badía, así que nada, agradeceros vuestra presencia en esta mesa redonda. Pablo Conde, director Moda, Hábitat de Industrias Culturales de ICES España, Exportación e Inversiones. Pablo, muchas gracias. Javier Pelayo, vicepresidente Corporate de Jeff. Javier, muchas gracias. Mary Bagnin, fundadora y CEO de Uñas. Juan José Hueso, director de operaciones de Yao Yao. Muchas gracias a todos y gracias también por vuestra asistencia.